Ok. Y pues Perdona que te interrumpa. ¿Reconoces esa sigla NFT? NFT. sí, la reconozco. Traducción, Non-fungible tokens, que traduciría, no sé cómo sería, como, activos no dañables, algo así, ¿no? sí, algo así. Algo así, correcto. Es ¿Tú sabes cuánto puede costar un non-fungible token de Shakira? millones en criptomonedas. Puede ser, pero el más caro que yo vi, porque se los puede ver, son como que más me llaman a $30,000, $30,000, ¿no? Pero podría Ujú. valer mucho más, por supuesto, ¿cierto? Sí, he visto que memes que se han vendido como por millones así. Imagínate. Ok. Una última inquietud para Eric. Ujú. ¿Tú comprarías un non-fungible token si tuvieras la plata? No, yo no. ¿Por qué alguien sí podría pagar $130,000 por una imagen que yo puedo bajar tranquilamente? Y tú, y cualquiera. Por lo que yo entiendo de los NFTs es porque por dos razones. Por una, porque los NFTs tienen su propia comunidad así de gente que es muy acercada y muy cree mucho en la idea de la criptomoneda. La cadena de bloques. Ujú. Bueno, hay tres razones. Otra sería porque hay varios artistas que usan los NFTs ¿para qué? Para ganar dinero. Ujú, Y porque los NFTs son como, ¿cómo es que se dice? Un mercado especulativo, correcto. donde si compras uno, esperas a que el precio de que el precio de este siga creciendo para poder vender a un gran precio y conseguir más Correcto. dinero. Tú podrías pagar $30,000 con la esperanza de que de pronto alguien diga, no, te ofrezco 120,000 o 1,000,000 o lo que sea, ¿verdad? Sí. Pues ahí estamos viendo en esta, y muy interesante que nos informemos sobre esto, porque quién sabe, invéntate un meme interesante, haz una digitación curiosa de alguna obra de arte, mándala al mercado y a lo mejor te llenas de plata, piénsalo, ¿no? Ujú. Cualquiera de nosotros podría ser. Yo he visto unos non-fungible tokens tan tontos que yo no puedo creer que valgan tanto, ¿cierto? Sí, Creo que el primero es simplemente la foto de un tipo que se tomó una foto él mismo y dijo, esto es un non-fungible token. sí, De tamaño. Ok. exacto. A ver, ¿qué nos dice Héctor? A diferencia del arte tradicional, no tienes el cuadro físico, es un concepto más etéreo de lo que es el. Correcto. Desde el punto de vista económico es un valor no allá, digital, como es lo que nos acostumbra el siglo XXI, ¿no? Todo está en las nubes. En Estados Unidos no te olvides que si tú pagas en efectivo algo, te miran mal, este debe ser mafioso o alguna cosa por el estilo, ¿no? Ya todo está por allá en la nube y en las, digamos, como las brumas digitales, que son bastante peligrosas, ¿no? Eso tocaría mirarlo con cuidado. En fin, la historia del arte, especialmente en el último, digamos, en el siglo XX y en el XXI, es bien complicada, bien enredada, contradictoria, nos pone a pensar muchas cosas, ¿no? Definitivamente ya no estamos en el arte de esculpir con las medidas de los griegos o cosas por el estilo. Eso quedó claro, ¿correcto? En cambio, miremos estas otras imágenes. Observa, por favor. Y va siguiendo un poco la línea de tiempo que dice allá, ¿correcto? 1830, revolución industrial, pilas con la revolución industrial. Todos los que estamos acá tenemos como la exigencia intelectual de informarnos bien qué es eso, porque eso nos cambió la vida. Un diseñador industrial que no me eche un discurso más o menos claro, ¿no? Sobre lo que fue la revolución industrial, pues está fallando un poco por su base conceptual de fundamentos, ¿verdad? Art Nouveau, 1890, ¿sí? Vanguardias artísticas, interesante. Ahí empezamos a enredarnos entre arte y diseño, por ejemplo, la famosa puente de Duchamp. ¿Y quién no? Bueno, yo tengo precisamente la cafetera que usted está viendo ahí, que no la cambio por nada, ¿no? Entonces, el diseño realiza creatividad cada vez más lujosa, ¿no? Exquisita inclusive, ¿verdad? Y atendiendo muy claramente a las condiciones de desarrollo técnico y científico. De verdad que la historia del diseño parece ser mucho más clara que la historia del arte, ¿no?
el arte nos lleva a especulaciones muy grandes. Algunos dicen que ya el arte se acabó, otros se mueren de la risa. ¿Qué te pasa que se acabó el arte? Hoy día hay más arte que nunca. En fin, en el diseño no parece haber una discusión parecida. Al contrario, todos como que estamos en un acuerdo de que esto avanza y que no lo detiene nada. Puse como último ejemplo algo en lo cual seguramente ustedes ya están trabajando, ¿no? El holograma, la realidad virtual, la simulación, la Internet de las cosas, que ya tiene un propio nombre, ¿no? La Internet de las cosas, hay que informarnos sobre el asunto. Estamos viendo un teléfono que proyecta un holograma, nada menos. Allá vamos. Es posible, ya tenemos, por supuesto, ¿no? Cámaras plegables. De pronto ya no tendría que tener una sala de cine en mi casa, la puedo llevar simplemente existiendo una cámara, una pantalla y tengo mi propio teléfono con conexión a internet o mis películas dentro de eso. Entonces, definitivamente que el diseño avanza, digámoslo por ahora de ese tamaño, y el arte avanza o parece que no avanza. Te puedo mostrar montones de autores. Acá tengo un texto de Mario Vargas Llosa que, refiriéndose al arte actual, dice que lo desencanta, que le parece una porquería, que es inmundo, que le da grima, era una nueva exposición, etc. No todos compartimos ese punto. Alejandro, cuéntanos. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Sí, profe, yo aquí como que una conclusión es que con lo que usted dice, que sería como, mientras el diseño avanza, el arte se adapta como a ese diseño, ¿no? ¿No sería como eso? Yo creo que en parte, digamos, yo diríamos, precisaría lo que acabas de decir en el sentido de que el diseño no tiene ningún problema con, digamos, con evolucionar de acuerdo a lo que nos ofrece el conocimiento y la técnica, ¿correcto? Y el arte, como que no ha querido, como que sí ha querido, ¿verdad? Pero de todas maneras, el arte sí también ha sido influido definitivamente por la técnica. Ese es como el punto que vamos a tratar de plantear ahora. Pero le doy valor a lo que tú dijiste concretamente. En muchos sentidos, ya hay gente que lo dice bien claro, el diseño ahora influye mucho en el arte. Antes era al revés, ahora parece que el diseño tiene como más posibilidad de influencia. Y como veremos a lo largo del curso, ¿no? Hoy día al diseño, y ya le daremos una clase concreta de eso, le atribuimos una gran responsabilidad, ¿no? En el ambiente cultural del mundo. ¿Qué papel cultural tiene el diseño? Y es muchísimo más importante de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar, ¿verdad? De verdad que así tenemos una entrada interesante para el tema que vamos a plantear hoy día. ¿Cuál es? ¿Será que el arte, después lo discutimos, claro, ¿verdad? Digamos, ¿será que el arte ha perdido algo? Hay un autor que dice que sí, y nos vamos a concentrar en él. Ese autor se llama Walter Benjamin. ¿Y qué es lo que dice este autor que es bien importante? Ya enseguida te hablo de él, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha perdido el arte? Según Benjamin, su esencia fundamental. Él le llama el aura. Ya hablaremos de eso. La exposición de hoy es la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, que es el título del autor que te estoy diciendo, y que lo vamos a considerar como la primera lectura que nos conviene ya para el segundo corte, ¿correcto? Entonces me voy para el asunto y empiezo por mostrarte algo que probablemente te llame la atención, porque no te lo esperabas, ¿no? Mira esta imagen, por favor, antiquísima de los griegos, Apolo Helios. Apolo Helios. Helios es sol en griego, no te olvides, y vemos al señor Apolo con el sol detrás de su cabeza, ¿no? Como que el sol brilla detrás de la cabeza de Apolo. Esta es una imagen, pues, digamos, muy mítica, porque pues, Apolo es un mito, y eso nos lleva a un trasfondo religioso de reverencia, ¿no? De importancia trascendental, sublime. Ok, listo. Ahora te voy a mostrar otra imagen que en parte quiero que te confunda un poco, ¿ok? Esta es otra imagen de Apolo, Helios. Es una de las más antiguas que se reconocen, porque pues no es pintura propiamente, esto es un mosaico, fíjate las piedritas chiquititas. Profe, ¿Miren? es que no estás mostrando las imágenes. Ay, no me digas, ¿no estoy mostrando nada? ¿O No, sí? No, sí, pues yo la no, veo. no lo veo. Sí, profe, yo la veo. Yo también. Ay, yo la veo un poquito. Vamos a ver qué pasó, escúcheme un segundo. Ok.
No entiendo. A veces esto... A ver. No estoy compartiendo. Vamos a ver. Ahora ya aparece. Sí, profe, ahí se ve. Pero en mi computador monitor solamente la veo pequeñita. Permítame, voy a interrumpir esto para... ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. ¿No? Permítame un segundo. No, profe, sí se ve bien, pero creo que tal vez el chico tiene un problema Creo que conmigo. tengo un problema. Espere, salgo y ya Es reentro. posible. Entonces voy a salir acá y vuelvo a entrar, ¿ok? Dejar de compartir. Compartir. Ahora ya me veo bien. Entonces creo que esperemos que ya no tengamos interrupción, ¿vale? ¿Listo? Ok, entonces. Decía Apolo. Otra vez Apolo. Helios. ¿Sí? Y por favor, ¿no? Cheque acá. El que apareció de primero se llama Christus Helios. Christus Helios. Y de nuevo vemos la misma técnica de representación, las piedritas esas, pero ya no es Apolo, es Cristo. Si tú te interesas por estas cosas, deberías informarte, ¿no? Que las primeras representaciones de Cristo, las más antiguas, imitaron las representaciones de los dioses paganos. No tiene nada de raro eso. Las religiones todas son productos sincréticos. Significa que toman elementos de otras religiones. No te olvides que el cristianismo surge en el Imperio Romano, pues que era heredero de los griegos, ¿no? No tiene nada raro eso. Y es una historia que todo el mundo conoce. Y a la derecha tienes una imagen antiquísima de Cristo, y también ya un poco posterior, pero muy antigua, donde ya no vemos el Helios de los griegos, sino una aureola, ¿de acuerdo? Y cuando tú entras a las iglesias católicas, vas a ver que todos los santos tienen una cosita arriba redonda que se la pone, lo que se llama la aureola. Y fíjate, la custodia esa, que son muy hermosas, que de cuando en cuando, no todas las veces en la misa sacan la custodia, ¿no? En la misa sacan un cáliz común y corriente, pero en las ceremonias así lujosas sacan el cáliz, que es muy bello, y ahí tienes de nuevo al sol, al Helios, ¿ok? Entonces, estoy tratando de introducir el concepto que dice Benjamin. Ahora, ¿qué será el aura? Estamos relacionando el aura como una especie de brillo que saca de lo común y corriente a aquel que tiene el aura, ¿no? Por eso el aura la asociamos originalmente como a una visión religiosa, mística del mundo, ¿correcto? Acá, esta imagen que ahí la hice yo, me perdonarán a ustedes porque no soy diseñador gráfico y soy muy consciente de mis limitaciones en este sentido. Pero acá, ¿no? Ya hemos hablado de lo sublime anteriormente. Lo sublime habíamos dicho que es como la admiración, la mezcla de atracción y temor que nos produce lo que no comprendemos, que es finalmente digamos, el elemento estético que está detrás de la religión. Yo no entiendo lo absoluto, no entiendo lo infinito. Listo, la que me permite a mí entenderlo es la religión, Dios es lo absoluto, etcétera. En teoría estética a eso le llamamos lo sublime, y te repito, vamos a hablar a una clase entera, será este tema que anticipo les va a gustar a muchos, y nos interesa porque para el trabajo que continuaremos después del taller, que es una bitácora, ha inspirado a muchas personas, créeme que es así, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurrió lo sublime y el arte. Esta sería otra idea aproximativa para entender lo que es el aura, aún no la hemos definido, y aquí se me ocurrió poner precisamente una obra de arte no religiosa con una aura, ¿no? De alguna manera lo que estoy tratando de decir es que el arte originalmente compartía elementos de culto, se confunde con las religiones. Entonces las primeras ideas, las más antiguas del arte, nos hacen pensar que el arte como que no está en este planeta. Ok, lo estoy viendo, ahí está la escultura de Miguel Ángel, que tú quieras, ¿verdad? Pero representa algo que no es ello mismo, que está mucho más allá. Como cuando yo veo un templo y digo, bueno, este es gótico, este es renacentista, lo que sea. Muy bien, lo estoy dando ante mis ojos, pero eso es solamente lo que yo veo. Lo que representa es una simbología muy poderosa que es Dios o los sagrados, etc. Entonces, ¿no?
¿Qué será el aura? Vamos a ver. Te mostré a Miguel a la cabeza del David hace un momento, y ahora dime si esto o esto o esto han dañado esa idea originaria del arte que estoy apenas enunciando como aura. Cuando yo veo estas utilizaciones simpáticas, cursis, ¿verdad? ¿Será que el arte, la imagen de David, pierde su significado, pierde respeto? Dejo la pregunta al aire, ¿ok? ¿Será que si yo veo acá a David en una camiseta lo he degradado? ¿O será que si yo o tú, cualquiera de ustedes, ¿no? Toman una reproducción de David y le empiezan a hacer tattoos por todas partes, ¿estoy denigrándolo? Ustedes dirán, ¿ok? Es una pregunta que te dejo a ti abierta. A ver cómo la vamos respondiendo poco a poco a lo largo de esta sesión y de otras. Entonces, ¿qué pensaría David, no? ¿O piensan en el David de Miguel Ángel con tattoos? ¿Será que lo vemos mejor? Otro ejemplo, y aquí de pronto querría ayudar. Observemos estas personas, por favor, ¿no? Todos están con esa ansia, creo que conviene la palabra, ¿no? Ansiedad. El fulano de abajo parecería que está fotografiando un tesoro que acaba de descubrir, en fin, ¿no? Todos están maravillados. ¿Y qué es lo que están viendo? Vamos a ver. Para verla durante 30 segundos debes hacer cola de 1 a 2 horas. Se lee una reseña de TripAdvisor citada por David Chanson en el Telegraph. No es una sola fila, es una fila para la seguridad, una fila para ingresar al museo, una fila para llegar a cada una de las 3 escaleras hasta el tercer piso y luego una fila bien grande para ver a la Mona Lisa. Entonces, ¿no? La Mona Lisa nosotros pues ya sabemos que es una obra humana, digamos, ¿no? Laica, no representa nada religioso, ¿ok? Y seguramente pensaríamos ya no tenemos que asociar esa obra de arte, si es verdad lo que dice el profesor, a eso de lo místico, lo sagrado. Tal vez no, pero pues los letreros que te acaban de aparecer aquí te dicen que, bueno, si usted tiene que ir a misa, tiene que hacer una ceremonia, tiene que hacer tal cosa, esto. Pues fíjate la ceremonia que toca hacer acá. 4 colas, etcétera, para finalmente llegar a esto. ¿Y qué es lo que estamos viendo allá? Toda una aquelarre, ¿no? Como de ansiedad, de flashes, ¿sí? Celulares, la selfie, todo ese cuento. Para ver allá chiquitica a la Mona Lisa. No sé si alguien de los presentes ha estado en este lugar, porque nos gustaría conocer de primera voz qué experiencia tiene uno al llegar allá. Estamos realmente ante la obra de arte y nos arrodillamos de admiración, ¿no? De respeto ante la obra, o es toda una parafernalia publicitaria, etcétera, etcétera. ¿Alguien nos puede comentar? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de estar allí? Ok, Pablo. Pues sí, profe, la verdad no hay mucho em, como que decir aparte de lo que ya se ha dicho muchas veces. O sea, hay un cinturón de seguridad alrededor. Uno se imagina que es mucho más grande de lo que realmente es. O sea, es una obra bastante pequeña y, y pues efectivamente hay bastantes como más obras en la misma sala, pero incluso se dificulta como ver las demás por el hecho de que la sala entera esté pues completamente llena de gente cuyo único objetivo es pues, tomarle una foto Ujú. medio decente a la Mona Lisa. Entonces sí es prácticamente imposible como acercarse hasta el cinturón de seguridad o pues Claro. la cinta. En tu caso personal, digamos, cuando ya saliste de allí, ¿sentiste más frustración que satisfacción o algo así? Em, pues digamos, fue hace como bastante tiempo, igual nunca he sido un gran fan como de la Mona Lisa, pero la verdad, o sea, no me cambió la vida, digamos, ni para bien ni para mal, yo diría, como que no. Pero fíjate, ¿no? Habrá gente que va a París y este será uno de los puntos culminantes, ¿no? De estar acá, en este lugar, ¿sí? Como la Torre Eiffel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, aquí tenemos entonces una pregunta que muchos se hacen y que
trataré de amplificar más adelante, ¿no? ¿No será que yo puedo disfrutar mejor la Mona Lisa si es que la quiero en una buena copia? Ojo, ¿no será que la Mona Lisa que estamos viendo allí es ella misma una copia? ¿Verdad? No te olvides que está el hecho concreto de que la Mona Lisa se la robaron por allá ¿dónde fue? A comienzos del siglo XX se la robaron. Un italiano se robó la Mona Lisa. Luego se recobró, la tuvo este señor debajo del colchón. ¿Cómo te parece? Increíble, ¿verdad? Y finalmente, el argumento era que Francia le había robado a los italianos la Mona Lisa. Finalmente se recuperó y está acá. ¿Okay? Y hay la leyenda, quién sabe si será verdadera o no, ¿no? De que se hicieron 6 copias idénticas de la Mona Lisa. Y que pues ahí está una de las copias. Y tú sabrás si ahora en adelante entiendes, ¿no? Esa, digamos, como toda esta contradicción que hay acá entre lo que es la verdadera obra de arte, el impacto que me puede causar así en profundidad, o simplemente estamos viendo una exhibición de la obra de arte, peor de una copia. ¿Ok? Entonces, por eso, el título de la obra, de la lectura que tratamos de desarrollar es esta, ¿no? La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Yo creo que esa palabra reproductibilidad, pues no sé, yo hubiera puesto la reproducción técnica, no más, ¿no? Pero tal vez Walter Benjamin, que escribió hace más de un siglo, aún no está familiarizado con todo esto que es tan fácil de producir hoy día y por eso la palabra. Como sea, es la lectura, así se llama, la obra de arte en la época de la reproductividad técnica, autor Walter Benjamin. Entonces procedo, ¿no? Ahora vemos una idea distinta de aura. Aura. ¿Ok? El aura es una experiencia de distancia entre lo real y lo extraño, inalcanzable, aunque deseable y añorado. Así define en algún momento Walter Benjamin el aura. Soy consciente de que es muy ambigua, pero creo que eso no es un problema, ¿ya? Todo lo que es espiritual no es claro. Tú puedes, según entiendo, ¿no? Hacerte tomar una tomografía que te daría el aura de tu cuerpo, porque es una manifestación de nuestra propia energía interior, ¿no? Hay gente que dice que puede captar el aura de una persona. Algo emana de eso, ¿no? Es una emanación de poder. Y en últimas, lo que nos dice la obra es que quizás este objeto, tú mismo, una obra de arte, encierra mucho más de lo que es él. Por eso la distancia entre lo real y lo extraño, o inalcanzable, aunque deseable y añorado. Siempre hay que preguntarse, por ejemplo, no es una pregunta fácil, creo yo. Si vemos a una persona orando en una iglesia, ante Cristo, lo que sea, ¿él está ante Cristo o está ante una representación de Cristo? Y esa pregunta pues sería muy incómoda ante una persona que está con los brazos extendidos, sintiendo que está hablándole directamente a Dios o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, pueda que esté allí, pueda que no esté allí. El religioso con toda seguridad cree que la imagen es lo que está representando, ¿verdad? O sea, Dios. Y por supuesto, ¿no? Si tú le haces una pregunta así de ese tamaño, probablemente lo sacas de su dimensión de experiencia de ese momento y lo pones ante una pregunta que quizás no pueda responder. Por ahora, avancemos, ¿no? Ya he dado unas pistas sobre lo que es el aura. Hasta ahora lo que hemos dicho es que en el arte había, según Benjamin, ya no, algo fundamentalmente distinto a lo que yo estoy viendo. Algo poderoso, algo que me remite a otra realidad, digamos, inimaginable, quizás deseable, quizás enorme, gigantesca, etc. Walter Benjamin dice que no. Entonces, ahí lo tienes a nuestro amigo Walter Benjamin, una pequeña referencia de vida cuando ustedes hagan trabajos y exposiciones de este tipo. Bueno, usted tiene que exponer a tal punto de tal autor. Al comienzo, dale un minutico a su biografía. Así hacemos algo importante, ¿no? Lo contextualizamos y le damos una ubicación histórica adecuada. Entonces, ¿sí? A Walter Benjamin lo asociamos a algo que conocemos hoy día como la Escuela de Frankfurt, o sea, un grupo de intelectuales, autores de diversas disciplinas, sociología, antropología, psicología, política, etcétera, que tuvieron su sede en la ciudad de Alemania, de Frankfurt. ¿Okay?
Aquí te menciono algunos de ellos, ¿no? Teodoro Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Max Horkheimer. Benjamin es parte de ellos. Tal vez a lo largo de tus estudios vas a encontrar referencias a la Escuela de Frankfurt. Yo te voy a dar una muy rápidamente, ¿no? Jürgen Habermas, que es actual, él todavía está vivo, que es la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, para quizás sugerir que estos señores no son rostros de viejos aburridos, sino que de pronto nos cambian la vida. Y voy rápido, ¿no? En los 90 tuvimos un alcalde muy interesante que se llamó Antanas Mockus. Seguramente ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Ahora está muy enfermo y ya no participa en política. Él era egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, fue rector de allá, como te digo, fue alcalde 2 veces, y él puso en práctica como alcalde un plan educativo que llamó Cultura Ciudadana, donde, y lo decimos con absoluta seguridad, cambió muchísimo a Bogotá. Es de los pocos alcaldes que de verdad cambiaron la ciudad, ¿no? No se robó un peso, pongo la mano en el fuego por el tipo, no pagó un peso por su campaña, cero, piénsalo, 0 pesos. Ganó la campaña simplemente con su imagen decente, digámoslo así, ¿verdad? Y preparó el terreno para que después Peñalosa y los que siguieran cambiaran a Bogotá con el Transmilenio, etcétera, etcétera. Tú puedes echarle piedras al Transmilenio, quejarte, vemos en las manifestaciones cómo destrozan las estaciones, etcétera. Tiene muchas críticas, pero vete a ver cómo era Bogotá a comienzos de los años 90 y me cuentas, ¿no? Este man cambió a Bogotá. Luego, el hombre se mandó a la presidencia de la República, ¿okay? No ganó la elección, y aquí aparece el señor Jürgen Habermas, porque él escribió una carta en Alemania, ¿no? Apoyando al señor Antanas Mockus y deseándole, con otro grupo de intelectuales importantes de allá, el triunfo en la presidencia. Lo que hizo el señor Antanas Mockus, aunque te parezca extraño, ¿verdad?, fue poner en práctica a Platón. Increíble, ¿verdad? Pero Platón, este señor educó a los bogotanos con las ideas fundamentales de la República de Platón, lo que era la cultura ciudadana. El señor Antanas Mockus fue invitado, ojo, en Washington, Londres, ¿okay? Argentina. Hay tesis de grado en Harvard sobre lo que él hizo acá en Bogotá. De manera que estos señores cumplieron un papel muy importante, ¿no? A comienzos de siglo, con sus diferentes puntos de vista, que son progresistas, ¿no? De avance, todos son de izquierda. Quizás si tenemos tiempo le dedicaremos una clase entera al señor Teodoro Adorno, que nos interesaría, pero creo que de todos, pues en función de lo que pide el curso, el que más nos interesaba era Walter Benjamin. Ok, ellos trabajaron 3 elementos fundamentales, ¿no? Sociología, psicoanálisis y economía. Entonces, ellos, como te digo, produjeron una gran influencia en los campos de la cultura, especialmente en Alemania, y los alemanes, por razones que todavía no he entendido muy bien, le han dado una enorme importancia a los temas estéticos, más que los franceses, que los ingleses, etcétera, etcétera. ¿Ok? Walter Benjamin murió muy joven. Ahí está la fecha de nacimiento y muerte, ¿verdad? Murió en 1940. Y la fecha, debería decirte algo, Segunda Guerra Mundial. Peor para Benjamin porque era judío. Y tú sabes que estar en Alemania en ese momento siendo judío es peligrosísimo, ¿ok? Muy peligroso. Tanto que él se suicidó. Había la leyenda, ¿no? Ahí tienes tú el pasaporte de él, la fotografía. Sugerían que él se disparó con un arma. No está tan seguro la cuestión. Lo cierto es que él, siendo judío, se tardó en huir de Alemania. Los otros todos ya habían emigrado, ¿verdad? Él no podía creer los horrores de lo que pasaba en Alemania y se quedó. Cuando ya vio que era inevitable huir, salió o intentó salir por la frontera con España, por donde se podía, pero justo el día en que él salió, que intentó salir, se prohibió la salida. Él se angustió, era una persona de una gran delicadeza. Estos tipos siempre tienen un intelecto muy ligado a una sensibilidad muy fuerte, ¿verdad? No resistió, me imagino, ¿no? Imposible yo quedarme con esos matones asquerosos horribles. Se suicidó. Irónicamente, solamente ese día se prohibió la salida.
Así son las tramas del destino, ¿no? De manera que con esto yo introduzco lo que me interesa a continuación. ¿Qué contexto tuvo este señor? Y nos interesa. ¿En qué contexto cultural se realizó la obra de Walter Benjamin? Primero lo político, y ahí tú lo tienes muy claro, el fascismo alemán. A él le tocó, y a todos los de Frankfurt, mamarse este asunto. ¿Será que algún día superaremos las contradicciones de la Segunda Guerra Mundial? Creo que no. Me parece que en ciertos sentidos no están vigentes. Fíjate esto, fíjate estas imágenes que son, algunos han planteado esto como una especie de locura masiva, ¿no? ¿Cómo es posible que tantísima gente, etcétera, etcétera, siguiera un loquito de estos? En fin, dejémoslo de tamaño porque siempre habrá defensores de Hitler. Los he conocido en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, créeme. Lo sabemos perfectamente, ¿no? Pero por supuesto, no todos también conocemos las consecuencias, especialmente con los judíos que fueron eliminados por el orden de 6.5 millones, según nos dice la historia. Y aquí ya vamos viendo elementos que son importantes, ¿no? De ver y entender por qué este señor tuvo que irse, ¿no? Aquí estás viendo tú esa publicidad nazi que planteaba que hay la superioridad de razas, la diferencia y superioridad de razas, por supuesto, la raza aria era la principal. Estaba esa manipulación vulgar, ¿no? De la antropometría para calcular las diferencias raciales. ¿Okay? Los de la última fila abajo a la derecha pues tenían las de perder. Si no cumplías con ciertos estándares antropomórficos, al horno. Y peor, tu familia paga el gas del horno o algo por el estilo. Lo que pasó allá fue espantoso. De manera que la obra de Walter Benjamin, en cierta forma, de toda la escuela de Frankfurt, es una reacción, digamos, muy sensible y muy real, ¿no? Sobre esto que aconteció acá. O sea, fuera el fascismo, el holocausto. Pues ahí tienes tú una gran motivación, ¿no? Que fue muy importante para muchísimos autores europeos, ¿verdad? Pero resulta que por otro lado está pasando algo parecido. No igual, pero sí que comparte muchos elementos, ¿no? La dictadura, entre comillas, estalinistas en la Unión Soviética. Ahí tú tienes a Stalin. Si tú sabrás qué tanto sabes o no sabes de él, pero este es una de las figuras claves del siglo XX en el mundo, para bien y para mal. Este señor fue el que hizo de la Unión Soviética, que hasta ese momento Rusia, atrasada, totalmente quedada de la historia, ¿no? Enorme, gigantesca, pero pues prácticamente medieval, y en cosa de pocas décadas, 3 concretamente, la convirtió en lo que fue, o sea, la segunda potencia más grande del mundo, a un costo muy tenaz. Entonces, aquí estamos viendo, ¿sí?, una forma de realización de las teorías de izquierda inspiradas por Carlos Marx, la más exitosa, sin duda, ¿no? Ahí tú estás viendo esa propaganda oficial de ellos mismos, y a este señor, ¿no? Muchos lo equiparan con Hitler, especialmente en función de las personas que murieron bajo sus regímenes. Siempre, no te lo vas a olvidar, siempre que estamos hablando de estas personas, especialmente aquellos que han movido la historia de una manera muy brusca, hay exageraciones, calumnias, mentiras, etc. Algunos le ponen 30 millones de muertos a este señor, fuera de la guerra, ¿ok? 30 millones de rusos muertos, o de las distintas nacionalidades que conformaron la Unión Soviética. Otros dicen que no fueron 7, otros que 6. Los cálculos más bajos dicen que fueron 2,5, algo así. 2,5 millones es bastante gente, ¿verdad? De manera que el señor, sin discusión, ejerció una tremenda brutalidad, para bien y para mal. Infórmate, por favor, 6 millones perecen en la familia, en la hambruna soviética. Como siempre, ¿no? La derecha, especialmente los países occidentales, pues a Hitler lo ponen como el monstruo más grande que ha existido, etcétera, etcétera. Si quieres ser un poco objetivo, pues tú tienes que informarte adecuadamente al respecto. Te recomendaría que te leas este libro, el libro negro del comunismo, que está escrito por antiguos comunistas que revelan en gran parte la magnitud de estas cuestiones y le ponen quizás el volumen que le corresponde, ¿verdad? De verdad que este señor está, digamos así, como entre, en una situación europea
muy dura políticamente hablando, ¿no? En que tenemos una izquierda radical y una extrema absolutamente radical. Pero por otro lado, no te vas a olvidar que del otro lado del charco hay otra gran potencia, que en este momento está ya convirtiéndose en la potencia que es, ¿no? Estados Unidos. Y acá, los gringos, pues no te olvides que nunca, salvo la guerra civil de los años 1860 y pico, nunca han tenido guerras en su propio territorio, a no ser que tú consideres el 9 de septiembre como una guerra. No, fue un ataque, ¿verdad? Los gringos nunca han tenido guerras en su territorio, de manera que ellos han hecho como su vida bastante independientemente del resto del mundo, ¿correcto? Por eso, ¿no? Fíjense, esto es un segundo aquí, incluso en la mitad, ¿ya? ¿Qué está pasando en los años 30, 40 en Estados Unidos? Pues está, digamos, potenciándose su economía, y una de las cosas que nos interesan de eso es esto que estás viendo acá. Por ejemplo, el cine. Hollywood. No te olvides que la época brillante de Hollywood no es hoy día, ¿ok? Fueron los años 30 y 40. Yo diría que más que todos los 30. Hollywood, lo que nosotros entendemos como la leyenda de Hollywood, ¿no? El glamour, el brillo, el glitter, etcétera, es años 30. Si quieres ver musicales así espectaculares, vete a chequear lo que hicieron en los años 30. Se convirtieron en una especie de genios los gringos en estas cuestiones. Y el cine, no te vas a olvidar que el cine es técnica, técnica. Antes que arte, el cine es técnica. Entonces tenía una vez una discusión con un amigo que decía que el cine es arte. Digo, pues sí, yo entiendo el asunto, ¿no? Como técnica lo entiendo. Pero por favor no me digas que Chucky es arte, ¿ya? Es técnica. A veces el cine logra convertirse en obras de arte. No siempre, ¿verdad? Dejémoslo por ahora ahí, pero pues ya estamos viendo, ¿no? Que curiosamente, mientras en la Unión Soviética hay masacres, digamos así, en Estados Unidos se vive una vida muy distinta, con mucho glamour, con mucho consumo, etcétera. Entonces, nos interesa de Estados Unidos el impacto de la ciencia y la técnica en la difusión y recepción del arte. Este es el punto. Acá, por ejemplo, en la segunda de las las imágenes que tienes ahí, estamos viendo un ejemplo muy claro, ¿no? Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind. Por si no sabías de esta película, te cuento que es la película más taquillera de toda la historia. Qué pena con Avatar, con The Avengers, etcétera, etcétera, pero por historia y por, digamos, el valor del dólar a lo largo de las épocas, esta es la película que más ha hecho dinero, ¿no? Y ya estamos viendo una obra literaria. La señora, se me olvida ahorita el nombre, Margaret Mead, creo que se llamaba. Margaret Mitchell, creo. Es la escritora de esa novela, de la cual se hizo una película. Entonces, muchos van a leer la novela o supieron de la novela porque primero vieron la película, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo eso, el impacto del cine, que es técnica y ciencia, en la difusión de una obra literaria. ¿Ok? Y ahí, estos ejemplos te presentan muy claro, ¿correcto? Ya habíamos planteado en la clase anterior, ¿no? El pintor ahora va a tener que confrontar a la fotografía, ¿ok? Al principio no había esa relación clara, había una pelea, digamos. Poco a poco eso se fue clarificando y hoy día creo que nadie va a discutir que la fotografía puede ser considerada como arte. Antes no, ahora sí, ¿verdad? Y yo ya no necesitaría, digamos, ir a un concierto con vestido de gala para escuchar una pieza musical, porque ya el gramófono está inventado. Entonces puedo escucharlo en mi casa. Y por supuesto, ¿no? El cine cada vez empezará a ser más sofisticado, más técnico. Enseguida te hablaré de lo que es el CinemaScope, ya hablaremos de eso. Y claro, si el gramófono ya era un avance, digamos, ¿no? El disco de vinilo pues será muchísimo más efectivo, ya no tendrá tanto el ruido de la aguja que tenía el gramófono, que era una aguja enorme, gigantesca. Ahora nos queda grande comprender eso. Pero en su momento todo esto fue un avance. Entonces, Estados Unidos está llevando ahora la vanguardia en la producción técnica respecto a cómo se percibe y se difumina el arte. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que Walter Benjamin está viviendo una época en la que hay ruptura de los modos de recepción del arte. Si el caso es la literatura, pues ahí tienes tú una obra dice la obra completa de William Shakespeare, obra completa. Ok,
Yo tengo un libro parecido a eso. Aquí tengo las obras completas de Shakespeare en una bellísima edición con ilustraciones. Me costó un montón de plata. Sí, Shakespeare no es santo de la devoción, pero hay ciertas obras que todos deberíamos conocer, ¿no? Hamlet, Las Brujas de Macbeth, Romeo y Julieta, Ricardo III. Son muy clásicas, tuvimos que estudiarlas. Ok, ponte a pensar lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto te puede costar un libro de estos? Lujoso, con pastas de cuero, a veces tienen filigranas de oro, etcétera, etcétera, ¿no? El libro que yo compré por Amazon costó como 250,000 pesos, algo por el estilo. Y en rebaja. Estos libros eran muy poco accesibles para la mayoría de la gente. Eso era solo para la gran burguesía, los grandes potentados, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora mira, por favor, lo que hicieron los gringos, que fueron los que se inventaron el paperback, ¿no? El paperback. El paperback es el libro en rústica. Te voy a mostrar uno. Este es un libro de pasta como el que estás viendo allí. Duro, costoso, etcétera. Este es un paperback. Acá le llamamos libro en rústica. Entonces yo lo puedo doblar, es chiquitico, me lo puedo poner en el bolsillo de atrás. Eso significa que pudimos nosotros poner más accesible a las personas los textos, ¿no? Yo no necesitaría leerme todas las obras de Shakespeare. Yo no creo que alguien se las haya leído todas, todas, todas. Primero porque no es el punto leerlas, no es verlas en representación, ¿no? Quizás a mí me interese solo Romeo y Julieta. Ah, listo, ahora tú lo ves en la, voy a exagerar un poco, ¿sí? En la salida de un supermercado junto al jabón Rexona o los chocolates, algo por el estilo, ¿verdad? Esto cambió las cosas. Como la novela paperback cambió la literatura popular, porque pues pocos pudieron leer en libros de pasta dura a Shakespeare. Muchos podrán leerlo en rústica. Es más económico, más barato. Pequeño paréntesis. Aquí tú tienes un ejemplo de lo que llamamos la cultura pop. Repito, esto es pop. Vas quitándote de la cabeza de que el pop lo inventó MTV en los 80s con Michael Jackson y ¿cómo es esta? Madonna, y que el pop ahora es Enrique Iglesias o Bad Bunny o algo por el estilo. El pop es un concepto muy serio en sociología, ¿no? Es un acrónimo de popular. De alguna manera tenemos que entender que esto, la técnica, la moderna tipografía, el cine, aterrizó esa cultura elitista y la puso al alcance de muchísimas más personas, ¿no? Entonces, vamos a ir empezando a decir lo que plantea este señor. ¿Cuál es el tema central? La desaparición del aura en las obras de arte. Aún no hemos definido claramente qué es el aura. Ya vamos, ¿no? Primera premisa. La técnica ha permitido la aparición de procedimientos muy eficaces que reproducen las obras de arte. Este proceso acaba para siempre con el sentido trascendental del arte que Walter Benjamin reconoce como el aura de las obras. Benjamin no considera que este proceso sea totalmente negativo, ¿no? Su idea es aprovechar los recursos de la técnica y darle un enfoque político liberador. No te olvides que Benjamin es de izquierda y él lo que quiere es precisamente que, digamos, en medio de toda esa teoría de la revolución, todos tengamos una igualdad de oportunidades, ¿verdad? Bajar al arte de su elitismo, ponerlo al alcance de todos, etcétera. Y a medida que las personas, todas, todo el mundo, va familiarizándose con productos y artísticos que provienen de avances técnicos, va conociendo mejor la técnica, va familiarizándose con la técnica para proyectarla a otras actividades de la vida. Eso es lo que sería liberador, ¿verdad? Entonces, si yo veo acá un fragmento de la Venus de Botticelli, el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, ¿okay? El conservador dirá, bueno, sí, ok, es la obra que hay que ver. ¿Qué tendría yo que hacer para ver la obra original? Pues irme allá, creo que esta obra está en un museo, no sé si está en el Louvre, la verdad ahorita no sabré hacer. Supongamos que esté en París, ok, hacer todo el proceso, de ir hasta allá, hasta plantarme frente a ella y tener esa experiencia. Ok, listo. Pero, ¿no será que también la puedes tener acá? O sea, la idea fundamental, ¿no? De
de esta mujer que surge de una concha de mar, que es una mitología griega, pues la puedo percibir aquí, pero también podría inspirarme en esta imagen para hacer una película, como la que hizo Uma Thurman. Esta es la actriz Uma Thurman, ¿verdad? Entonces, esto sería, según Benjamin, mucho más democrático que esto. ¿Quién puede ver esto? Los pocos que tengan la plata y la circunstancia para ir allá al museo donde esté. Esta la puede ver muchísima más gente. Y Walter Benjamin no ve ningún problema con eso. La simbología que antes tenía yo, que es tratar de la obra original, concreta y precisa, ahora perfectamente la puedo hacer con imaginación a través de una obra de cine como la que estamos viendo. ¿Correcto? Por otro lado, Walter Benjamin dice que las obras de arte siempre han sido susceptibles de ser reproducidas, ¿no? Por ejemplo, xilografía, fundición, acuñación, agua fuerte, litografía, etc. Aquí pido excusas porque se descuadró un poco la representación, ¿verdad? Concretamente señalé aquí la xilografía, ¿no? Como un procedimiento que existe hace muchísimo tiempo. Silos, madera, grafía, escritura. Entonces, se pedía que un artista tallara en madera una representación, cualquiera. Se la tiñe con pintura y sobre eso se pasa papel. Entonces tenemos muchas reproducciones de la misma. Pero pues fíjate que eso es un procedimiento. Ahora todavía se utiliza, pero pues ya para, digamos, para personajes escépticos que quieren guardar estas técnicas. No hay ningún problema con eso, pero pues ya tenemos unas técnicas muy distintas. Esta es una obra reproducida silográficamente. ¿Y lo ves? Está claro. Pero se pudo hacer así. Yo mismo conocí en mis épocas de primaria, antes de que aparecieran las impresoras, ¿sí? Y una técnica que llamaba el mimeógrafo. Eso ya no existe, por supuesto, pero se vendía, recuerdo, en las librerías en todas partes, ¿no? Era como una cajita que tenía como una especie de gelatina y tú escribías en la máquina de escribir el texto que querías mimeografiar. Ya me da vergüenza recordarme esa palabra, ¿no? Cogías el papel especial en que se hacía eso, lo pegabas a la gelatina esa y luego con un rodillo ibas pasando las hojas que quisieras. Entonces, siempre se ha podido reproducir las obras de arte, pero no de la manera como lo hacemos ahora. ¿Por qué? Precisamente por los nuevos avances tecnológicos. Entonces, ¿no? La fotografía, el fonógrafo, el cine impulsan estos procesos masivamente. Esa es una cuestión. La xilografía, pues alcanzaría a llegar a unos pocos, pero es que el cine es muy masivo y el fonógrafo, pues ahorita quita la palabra fonógrafo y pon celular. Dime si eso no será masivo, ¿ok? Y el cine, pues ya lo puedes ver tú en la casa, del teléfono, hasta en los relojes he visto que ven cine. Ojo con lo que dice en rojo. Por favor, insisto, ojo con lo que dice en rojo. Y es una frase que yo te pido que vayas pensando poco a poco, ¿no? ¿Qué es eso? Que los procedimientos técnicos como por ejemplo la fotografía o el recurso técnico como la fotografía, puede, y desde luego sucedió, se convirtió, puede transformarse en procedimiento artístico. Pilas con eso, ¿no? Porque hoy día yo conozco personas que, por ejemplo, dudan mucho de la fotografía como arte, se quedaron como en la idea de el arte antiguo, ¿no? Del artista solo, que hace el arte en su cuarto, que tiene un drama encima, que se siente incomprendido, el poeta maldito y todo ese cuento, ¿no? Y creen que el cine, y yo he tenido discusiones muy fuertes con eso, ¿no? Que el cine no es arte, que el cine es técnica, que el cine es comercio, que nada vale, que el cine vale la pena. De pronto, por ahí alguna de las obras esas de intelectuales, pero que si tú vas a ver Parque Jurásico o vas a ver Avengers, es una porquería, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un error, definitivamente. Espero que podamos aclarar cosas al respecto, ¿verdad? Voy a leer rápidamente esta cita. Igual que el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas para servirnos desde lejos y por medio de una manipulación casi imperceptible, así estamos también provistos de imágenes y de series de sonidos que acuden a un pequeño toque, casi un signo, y del que del mismo modo nos abandonan. Esto parecería, ¿no? Especialmente en la segunda parte de este párrafo, recordarnos la internet, ¿no? Nos cae todo del cielo. Un clic y bajas lo que quieras. Ya podemos imprimir huesos, podemos imprimir casas, puentes, etc. Hemos hecho cosas increíbles, ¿ok? Pero esto no lo dijo alguien de nuestra época, lo dijo el poeta Paul Valéry en 1910, hazme el favor.
sea que desde hace un siglo y pico estamos ya en esa discusión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el arte? Porque la pregunta y el comentario que hicimos al comienzo, ¿no? ¿No será que el diseño industrial poco a poco tendrá que ir influyendo al arte? Es probable que sí, ¿ok? Entonces, de nuevo, ¿sí? Antes, ir a la orquesta sinfónica y para eso yo tengo que ponerme un frac, etcétera, etcétera. Ahora lo puedo escuchar con mi disco láser, perdón, el disco de vinilo. Pero si yo me quedo en eso, pues tú te mueres de la risa, ¿verdad? No, ahora tenemos Spotify, etcétera, etcétera, todas las plataformas. Ya creo que en los discos de vinilo, bueno, a propósito, están haciendo una reaparición, ¿verdad? Están reviviéndose los discos de vinilo. Interesante el asunto. Creo que es para evitar un poco la piratería. Quién sabe si lo logren, ¿verdad? Y pasan tantas técnicas que uno se queda aterrado. Por ejemplo, la que te va a mostrar. Me imagino que ustedes vieron esta. ¿Sí? ¿Todos la vieron? ¿O alguno? Sí, ¿De qué año es esta película? Recuérdame. Más o menos. Esto a mí me parece cine de culto, ¿eh? Ridley Scott. Todo lo que ha hecho Ridley Scott hay que verlo, ¿verdad? 1979. No sé si ustedes han visto lo que les voy a mostrar. ¿Conocidas? Necesito una respuesta. ¿Lo conocían? ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Cómo se llama? Sí, señor, creo que se llama video láser. Video láser. Mira, esto es bien duro, esto es fuerte. Por ejemplo, los CDs que ya casi nadie utiliza hoy día son endebles. A mí se me han partido varias veces los CDs tratando de sacarlos de la cajita, ¿verdad? Este es lo que dice la publicidad. Te puede durar, aunque no me lo creas, 50,000 años. Era una tecnología poderosa. A mí me descrestó enormemente. Tengo como 150 de estos videoláseres y desafortunadamente ya no se fabrica el reproductor, que es un aparato grandotote. Cuando recién lo compré era el descreste, ahora lo veo y digo, miércoles, yo como que me envuelve con este asunto. Pero no las voy a botar. Ya tengo una persona que tal vez me venda un videoláser que no utiliza, simplemente para verlo cuando se me dé la gana. Entonces, fíjate que los procedimientos técnicos son de un avance espectacular, ¿no? Algunos dicen que habría que bajarle la velocidad a los procedimientos técnicos porque no nos hemos acostumbrado a uno y ya llega otro a reemplazarlo, ¿verdad? Así va la cosa. Entonces, ¿sí? La técnica ha permitido la aparición de procedimientos muy eficaces que reproducen las obras de arte. Acá tenemos el famosísimo cuadro de Vincent Van Gogh. Chévere verlo allá en donde esté. A mí Van Gogh me gusta muchísimo. Algunos dicen que es el peor pintor del impresionismo. Es posible, pero yo creo que cuando dicen que es el peor pintor es porque no mostraba cuadros absolutamente miméticos, ¿no? No, acá no te olvides que los impresionistas nos decían, yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento que veo. Es diferente. Si yo quiero una pintura o una representación del cielo, pues mejor tal vez pinto o tomo una fotografía del telescopio James Webb. María Jimena, cuéntanos. No, y de igual forma, digamos que Van Gogh se diferencia mucho de los impresionistas o marca ya la época neoimpresionista por eso mismo, porque no se centra tanto en representar con colores así súper, sí, representar como los paisajes o eso de forma totalmente exactamente, sino que ya se centra mucho más en las pinceladas, en la forma mucho más artística y en la expresión más que en lo mimético. Correcto, no te olvides que insistimos en eso, ¿no? Y que es importante, ya que lo recuerdas, me parece muy importante. A partir de que la tecnología, especialmente la fotografía, empieza a hacer su irrupción, cada vez va a ganar más terreno en la representación, lo que es expresar cosas. No representarlo idéntico miméticamente, sino
Cada vez va a tener más importancia el artista, lo que él quiere, lo que siente, lo que él quiere expresarnos a nosotros. Y por supuesto nos tiene que involucrar mucho más, ¿no? Como espectadores. A mí el impresionismo me encanta, definitivamente, ¿verdad? De manera que hay que ser lo más objetivos posibles y yo diría que principalmente como que gozarnos las obras de una manera correcta, ¿verdad? Y yo no veo ningún problema en esto. No lo veo superficial. Algunos podrán conocer que existió Van Gogh porque vieron esta camiseta. ¿O qué tal esto, no? Si yo tuviera que poner la ficha de lo que estoy viendo, la primera la puse a la izquierda, ¿verdad? Vincent Van Gogh, junio 88. Sí, esa es la época de la pintura, pero ahora en cualquier parte, digitalizado. Esto que estás viendo acá, si mal no recuerdo, fue acá en Bogotá, ¿no? Allá en el Centro Cafán, vimos una exposición digital de la obra de Van Gogh. Tú podrías caminar por dentro de las obras de Van Gogh. Y no hay problema con eso. Yo no entiendo por qué algunos se ponen bravos con esta cuestión, como que se quedaron presos del pasado, ¿no? Del museo. No han salido del museo, es mi opinión personal. Listo. Ahora sí, avancemos un poco. La reproducción técnica elimina el aura de las obras de arte. ¿Qué será el aura? Término para caracterizar el carácter auténtico de las obras de arte. De ahora en adelante, por favor, no cuando tú tengas que en tus discusiones, en tus trabajos, ¿sí? En tus conversaciones, hablar de arte, pues ya tienes un término muy concreto para decir, para evitar ambigüedades como que el arte tiene un no sé qué o alguna pendejada de esas. No, tiene un aura. Es un término que podemos considerar técnico, me parece que es un aporte muy claro que nos puede ofrecer el señor Walter Benjamin. La obra de arte auténtica, la obra de arte original tendría un aura, una especie de emanación, de brillo, de simbología, ¿no? Lo que la diferencia de los objetos corrientes y las convierte en arte. Así lo caracteriza Walter Benjamin. Pero como dice él mismo, ¿no? La reproducción técnica desvincula el arte de la forma tradicional de concebirlo o contemplarlo. Si existe el aura, pongámoslo de ese tamaño, entonces tendría que estar exclusivamente en la obra original, no en ninguna reproducción. No sé si alguien quiera comentar lo que acabo de decir. La obra de arte, el aura de la obra de arte solo está en la representación original. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O no nos gusta esa frase? ¿O no la comprendo y no me convence del todo? Profesor, pues a mí me parece que es, por ejemplo, a estas alturas esa frase es discutible. Porque de todas maneras, pues han surgido también modos de entender el arte también que incluyen la reproducción. Por ejemplo, el taller Cuatro Rojo, este taller que hubo como a principios de los 70 acá en Colombia, ellos utilizaban grabado y utilizaban serigrafía para hacer sus obras. Entonces ellos introdujeron, digamos, a la forma de hacer sus obras esos métodos de reproducción que en algunos casos se podría considerar industrial. Pues Humberto Giangrandi, que era que hacía parte de ese grupo, y también creo que él es italiano, y él era, y él es una especie como experto en grabado. Entonces contaba que una vez fue un salón, creo que fue un salón de artistas, y que en lugar de entregar una obra, lo que hizo fue que hizo un grabado, sacó un número X de reproducciones y los fue entregando en la calle. Entonces creo que el jurado, creo que era Germán Rubiano, entonces le dijo, pero hermano, ¿usted cómo va a hacer eso? No es que eso no es arte, eso acaba con la unicidad del arte si usted hace miles de copias y se la entrega a toda la gente. Y que le dijo, no, pues a mí me parece que no, al contrario, esta es una forma en la que para eso también tiene que estar el arte, que es también para que toda la gente pueda tener acceso a él. Pues yo comparto ese punto de vista y es el de Walter Benjamin, ¿no? En otras palabras, antes no se podía hacer eso, ahora sí se puede, ¿verdad? O sea, fue la tecnología la que permitió este asunto. Como te digo, ¿no? Las primeras técnicas que vimos permiten eso, permiten reproducir, pero no tenían el alcance tan masivo que ahora tiene la reproducción tecnológica. Ya ni siquiera hablemos de técnica, ¿no? Digital, lo que tú quieras, ¿verdad? En ese sentido, hoy día hay más arte que en todas las épocas anteriores del mundo. Pero como te digo, siempre habrá personas que se quedaron con esa, se quedaron como enamoradas, prendadas de esa identificación entre lo místico que está en las obras de arte, ojo, y los
los orígenes cultuales. No culturales, cultuales, cultuales de culto, ¿no? De las obras, no te olvides, la mayoría de antropólogos, de estudiosos del arte, dicen que las primeras formas de arte se identifican los procedimientos ceremoniales, las cuestiones religiosas, etcétera, etcétera. Como que nos quedó esa herencia, ¿no? De algo místico, de algo innombrable, de algo que no lo puedo captar, ¿verdad? Y a medida que el mundo se ha ido desacralizando, o sea, ahora ya nadie digamos, asume que el mundo fue creado en 7 días, según la Génesis, sino que se creó en, qué sé yo, 13.700 millones de años, o lo que sea que diga la ciencia. O sea, nuestra interpretación del mundo hoy día ya no es sagrada, ya no es religiosa. A ese proceso se le llama desacralización. Pues el arte también ha sido objeto de esa desacralización. ¿Qué es lo que se pierde? Aquí tal vez podríamos plantearlo con más, digamos, ecuanimidad, ¿verdad? El origen cultural, místico o religioso. Ahí te aparece la palabra, ¿no? Cultural, el origen de culto, místico o religioso. Este es secularizado o desacralizado. No te olvides, la palabra secular significa no religioso, ¿no? Laico también, secular. Entonces, el arte se ha secularizado, perdió esa herencia que tenía, digamos, heredada de allá de la tradición místico-religiosa de siempre, ¿verdad? Pero tal vez lo que sí se puede perder, y es lo que dice ahí, ¿no? La fuerza de identificación y abandono del ritual. ¿Alguien quería hablar? Héctor, tal vez. Héctor. Sí, señor, qué pena. Y esto también me hace recordar el caso de Álvaro Barrios, este artista barranquillero que él hacía objetos de arte que publicaban en los periódicos. Entonces, que la idea era que la gente pudiera cortar esa obra de arte y tenerla en sus casas. Y que si la gente quería tenerla firmada, entonces era que solamente tenían que enviársela por apartado aéreo, o sea, por correo a Álvaro Barrios, y él se las pintaba y se las devolvía. Interesante. O sea, hay gente que está como en este cuento con mucha tranquilidad y mucha espontaneidad, ¿no? Yo tengo un ejemplo personal que quiero decir inmediatamente, ¿verdad? Pero discutamos un momentico, la fuerza de identificación y abandono del ritual. ¿Será que perdemos algo de eso? Yo no sé si en el caso de la pintura, como el ejemplo que nos dio el joven que nos contó que estuvo allá, ¿verdad? Que salió más bien frustrado. Listo. Pero ¿no será mucho más interesante estar en un concierto que escuchando eso en la casa? Depende de las formas de arte, ¿verdad? Yo creo que en el concierto hay como eso, el abandono al ritual. Y nos gusta estar en medio de la masa y nos sentimos conmovidos por la masa. Puede ser que, digamos, en el concierto yo escuche la voz de los artistas sin las ayudas de la técnica, tú sabes lo que significa ahorita, ¿no? Cualquier matiz ahí de voz se puede corregir, están todas las tecnologías al respecto, etcétera, etcétera. De manera que cuando vemos a un artista en vivo, probablemente no de la talla, no le alcance la voz, en algún momento se le acabe el aire, etcétera, etcétera, pero no nos interesa tanto porque estamos en el ritual. Eso sí puede ser importante tenerlo en cuenta, pero no creo que eso sea una condición, digamos, suficiente para decir que el arte, al abandonar el ritual, ya no nos ofrece la misma oportunidad, ¿no? Yo sobre esto doy un ejemplo que es el siguiente. A mí en otro tiempo en la vida me parecía que la única música que debía escucharse era la música clásica. Creo que ese era un prejuicio, mejor dicho, ahora entiendo que era un prejuicio, ¿verdad? Pero así fue como nos educaron. Yo me eduqué en un colegio francés toda la vida, entonces, según lo que yo aprendí en el colegio, tocaba escuchar a Mozart, Beethoven, ¿cómo era? Chopin, etcétera, ¿no? Los grandes clásicos, pero escuchar el vallenato, la cumbia, era antropología. Hazme el favor, así me educaron a mí. ¿Ok? Entonces, ¿no? ¿Cómo fue la forma, de qué manera yo me familiaricé con la música? Pues a través de discos de vinilo. La primera vez que uno fue a un concierto fue muchos años después de que yo ya conocía las obras de los conciertos. Es decir, para la mayoría de las personas de nuestra época, el conocimiento de la música clásica, por ejemplo, ¿sí?, se hizo a través de medios electrónicos. O sea, lo hicimos sin el abandono al ritual, que entre otras cosas en la música clásica es muy mamón, ¿cierto? Todo el mundo callado, todo el mundo vestido,
Eso es elitista, es de estrato 80, carísimo, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos casos puede ser que nos favorezca el ritual, en otros no. Pero no es lo más importante, ¿sí? En todo caso, sí, como dice Walter Benjamin, ya no hay tanto el efecto de culto, ¿no? De lo cultual, de que entrar al museo es como entrar a un templo, ¿no? Quédese callado, no toque, guarde distancia, siempre se plantea eso. El templo, algunos han hecho la analogía, ¿no? Entre el templo, donde hay que guardar silencio, y el museo, donde hay que guardar silencio. No puedes tocar nada, etcétera. Por eso hay algunos loquitos, ¿no? Que hacen disparates en los museos, ¿no? Hace poco tiempo un fulano creo que le echó un pastel a la Mona Lisa. Menos mal que tiene un vidrio. Y los ambientalistas a cada rato van a los museos y se pegan a las obras de arte, etcétera, etcétera. Sí, es verdad. ¿Ok? Pero dice, aumenta el efecto de exhibición. Entonces quisiera señalar, ahí como de paso, quizás entre paréntesis, esta imagen, ¿no? Hay un misticismo. O sea, la palabra aura tiene una connotación mística. No se asusta para nada, en absoluto. ¿Ok? Lo religioso pueda que no sea, digamos, patente para ti o para cualquier persona que no tenga una religión adecuada, pero siempre quedan las cosas no resueltas. Queda el infinito, queda lo que no comprendemos, queda lo que está más allá de nuestro entendimiento. A eso, como hemos dicho varias veces, le llamaremos lo sublime. Aún no hablamos de eso, ¿verdad? Dejémoslo por ahora, ¿no? En el sentido de que necesitamos algo así como una conciencia cósmica, que vaya mucho más allá de lo que yo tengo ante mis ojos y ante mis narices, ante mis propios sentidos. Finalmente, todos nosotros vamos a morir, ¿verdad? ¿Habrá algo más allá de eso? Yo no te podría dar una respuesta. Las religiones todas dicen que sí, ¿no es cierto? Pero quizás la física te está planteando algo por el estilo. A quien le interesan estos temas, consulte qué es el alma cuántica. ¿Cómo te parece? Están hablando del alma cuántica. Tema interesante que me ha hecho pensar mucho. El aura nos lleva como a otra dimensión, digamos así, ¿no? Y desde el aura pensábamos que el arte estaba como en otro planeta, que tenía una especie como de identificación más allá de lo que vemos y sentimos. Y nosotros podemos ver eso en la pervivencia de esto en ritos, y eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, este famoso rito de la ceremonia del té, que infórmense ustedes al respecto, ¿okay? Es algo que hasta ahora se sostiene en una sociedad tan tecnológica como el Japón, ¿okay? Y que recuerda pues tramas antiquísimas, ¿no? De sus propias tradiciones. Mira, ¿no? Esta ceremonia, como dice aquí, está influida por el budismo. Imagínate, donde la sencillez, la tranquilidad, la meditación son los principales objetivos. Entonces, la ceremonia del té me imagino que no será una ceremonia para escuchar a Karol G o cosas por el estilo, ¿no? Puede ser de lo cotidiano, pero tiene cierta trascendencia. Y algún día yo quisiera ver esto antes de morirme, si se pudiera, ¿no? La danza de los derviches xirófagos. La danza del biche, ¿sí? Que son, infórmate un poco al respecto, se ve pocas veces estando en los montes del Cáucaso. Son ceremonias que se hacen de cuando en cuando para ciertas personas. De manera que podemos plantear tranquilamente que los ritos se conservan, ¿no? Yo diría que especialmente en lo religioso. ¿Que hay rito en un concierto? Seguro que sí. ¿Que hay rito en un estadio? Pues imagínate, en un estadio los fans se pintan la cara, ¿verdad? Hacen danzas ceremoniales, lanzan gritos de guerra. Siempre tendremos ritos y ceremonias, ¿verdad? Pero el arte no depende necesariamente de esto hoy día. Y pues, ¿qué me dices de esto? Ni más faltaba, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo de apuño. ¿Quién sabe lo que habrá allí? No sé si hablamos de esto en las clases anteriores. Es la cava, con K, ahí no tienes el título, ¿no? Hasta donde yo he podido investigar, no sabemos qué hay allí, no sabemos. Ahora que es un misterio. No sabemos, y mira el gentío que está alrededor de ese asunto. Algunos dicen que ahí está la piedra de la cual sació agua, que salvó a Agar e Ismael, el hijo ilegítimo, entre comillas, de Abraham, ¿no? Es una historia interesante. Y cuidado si te ven ahí de pato, tú tomándote una selfie. Te podrían matar. Esto es en el mes de Ramadán. No te olvides que para los musulmanes, una de las 5 condiciones para hacerse musulmán es, si puedes, algún día ir a este lugar. Dime si ahí no hay culto, no hay rito o ceremonia.
Pero esto es estrictamente religioso. Lo que estamos tratando de decir es que poco a poco el arte se libró de esa connotación místico-religiosa, ¿verdad? Aquí quisiera dar un ejemplo que a lo mejor te parece extraño. Observa, esta es la Madonna Sistina, Rafael, 1516, o sea, Renacimiento. Hasta ahora no te puedo pedir que me informes sobre alguna irregularidad mimética en el cuadro. Fíjate cómo lo dije, ¿no? Irregularidad mimética en el cuadro. O sea, algo que no corresponda a lo que vemos realmente en la vida, ¿no? Común y corriente. Pero creo que con este detalle sí. Por favor, alguien me dice, ¿no hay algo raro con la mano que está indicando? ¿No hay algo raro ahí? No me digan que no se pescaron un error. Tiene 6 dedos. Claro, ¿cómo así, hombre? Que tenga 6 dedos, ¿verdad? ¿Cómo así un pintor tan excelso, tan meticuloso, tan mimético como Rafael Sanzio, uno de los grandes del Renacimiento, no se va a pescar que le pintó 6 dedos a este man? ¿Entiendes? Entonces, ¿fue un error o fue otra cosa? Porque si yo lo dejé de este tamaño, ¿no? Esta es una imagen de culto, ¿de acuerdo? La gente va a admirarla, y si es católico, pues mucho más, porque los católicos creen en la Virgen. Ya tiene esa experiencia mística de culto a través del arte. Pero de pronto le falta información. ¿Por qué? ¿No será que la iglesia en ese momento quiso hacer propaganda política o algo así? ¿No será que no es culto sino exhibición, como dice Benjamin? Tal vez sí. Por eso los 6 dedos. ¿Y qué pasa con los 6 dedos? Esta obra de Rafael fue promovida como obra de exhibición y degrada como obra de culto. ¿Por qué? En la Madonna Sixtina, Rafael pintó 6 dedos en la mano derecha del Papa Sixto IV. La tradición asociaba a esta anomalía la capacidad para un sexto sentido y una capacidad para interpretar sueños proféticos. Se conoce como polidactilia. De manera que si tú hubieras nacido con 6 dedos, tenías una especie como de don superior que te permitía como adivinar el futuro, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que en realidad esta obra no era para la Virgen, era para el papita que tiene acá los 6 dedos, ¿no? A lo mejor ese papita no es tan santo como lo sugiere el cuadro, sino que el Papa le ordenó a Rafael una pintura en la cual sea él promovido políticamente. ¿Que lo dijo con esas palabras? Pues seguro que no, pero ese es el hecho, ¿verdad? Entonces, la obra de arte, desde hace un buen rato, en realidad, aunque tendría temas de culto religioso, era una obra de exhibición, era otra cosa distinta. Aquí, excúsame, aquí cometí un error en el orden de las diapositivas, esto debió estar antes. Otra idea sobre la obra que debió ir en eso de la inteligencia cósmica, ¿no? Aura y lejanía. Ahora, sí, como hemos dicho, te lleva a algo que no está aquí, pero que debería estar, ¿sí? Que lo representa, y ante lo cual yo quisiera sentirme bien, seguro, contento, ¿verdad? Yo diría, ¿no? Que cuando veo estas imágenes de acá, las grandes nebulosas, lo que estamos viendo allá, que son lejanas, extraordinariamente lejanas, que nos hacen preguntarnos, hombre, yo estoy viendo esto en las fotografías, pero ¿de verdad existe todavía eso? Porque los temas de la velocidad de la luz y todo ese asunto, ¿no será que estamos allá añorando ese tipo de cosas? En mi caso personal, sí. Yo no tengo sentimientos ni creencias religiosas, pero sí me apasionan las cuestiones de la naturaleza, ¿no? Su grandeza y todo ese asunto, y es una motivación total, constante, todo el tiempo. El aura de los retos naturales, entonces podemos hablar de eso, ¿verdad? Es como la manifestación irrepetible de una lejanía, es mental, espiritual. Ojalá yo en mi vida, de alguna manera, aunque no lo entienda bien, porque estos temas no son tan claros y digo, no hay problema al respecto, yo pueda contener esa lejanía, ¿ok? Entonces, vuelvo a lo de la exhibición, ¿no? ¿Qué es lo original en el arte? El valor único de la auténtica obra artística se funda en el ritual en el que obtuvo su primer y original valor útil. Entonces, fíjate, ¿no? Que si yo hubiera visto el cuadro anterior como una obra religiosa, pues no me hubiera pescado el asunto. En realidad era una obra de culto. Ahora te estoy mostrando esta representación, esta fotografía de Moisés de Miguel Ángel, ¿ok? Donde San Carlos de Bariloche, Argentina. Yo estuve allí, no me esperaba esto, pero en un lugar, en un hotel que está en una loma, que se ve el paisaje espectacular,
De pronto vi a Moisés, dije, miércoles, ¿qué es esto? Y entré allá y vi una reproducción exacta de Moisés, solo de la escultura de Moisés. También está una reproducción exacta de David y otra de la Madonna, ¿verdad? De Miguel Ángel. Esta es la original. Entonces, ¿perdí mucho al no ver la original? Probablemente sí. Pero ya me hice una idea bastante cercana. Yo me quedé sorprendido mirando eso porque es absolutamente idéntica. La luz acá no nos permite ver la analogía como tal, pero es tal. Sin embargo, ¿no? Si yo fuera allá a Roma, que es donde está el asunto, encontraría esto. Este es el Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Todavía no he investigado claramente lo siguiente. Si si Miguel Ángel esculpió todo el conjunto o solo esculpió Moisés. Tengo que averiguarlo. Me he descuidado en ese punto. Lo que sí te puedo decir concretamente es que esta, más que una obra de culto, en el sentido, ¿no?, de reverenciar a Moisés y ese asunto en términos religiosos, era una obra de exhibición. ¿Por qué? Pues porque es el mausoleo de los Medici. O sea, a Miguel Ángel le pagaron para que haga una extraordinaria obra de arte que sería en homenaje a esa poderosísima familia de los Medici que eran mecenas de los artistas, ¿no? Yo no creo que al mencionar esto automáticamente la imagen se me caiga, ¿verdad? Pero me dice cosas, ¿no? O sea, que en el arte, ya desde hace tiempos, incluso en el arte que yo creía original, también hay otros elementos externos como el que te acabo de explicar, ¿de acuerdo? Y un punto más. Si estamos planteando ese tema de que el aura solo está en la obra original, ¿alguien visita museos de arte para admirar copias? Si la respuesta es sí, debería pensarlo bastante. Los visitantes que recorran las salas del Prinzkroime, las salas de gala del Palacio de los Habsburgo, comprobarán que las obras maestras que se exponen de Durero, Miguel Ángel, Rafael Oschili, son copias. ¿Cómo te parece? Esta obra, por ejemplo, no recuerdo quién es, Joven Libre de Alberto Durero. ¿Ok? Tú la vas a ver, si eres admirador de Durero, que es un tremendo pintor, pues tienes que tener claro de que es copia. Y muchos museos en Europa están poniendo copias de las obras para que no se las roben, para que no las dañen. Hace unos 2 años dañaron la famosa pintura esa de la libertad guiando al pueblo, ¿no? De Delacroix. Una estudiante en una exhibición que recorrió varias ciudades de Francia, una chica, cogió un aerosol e hizo un garabato allí contra la obra, ¿no? A la Mona Lisa le echaron un pastel, al grito le rompieron la mitad, una punta. A la propia Madonna de Miguel Ángel, en los años 70 un loco entró y le destruyó la cara a martillazos. Desde entonces está en una obra de cristal, ¿no? De manera que quitémonos de ahora en adelante de la cabeza la idea de que lo original es lo único que me permite una experiencia artística. O sea, que la obra de arte parece que pasó a la historia. Eso es lo que dice Walter Benjamin y no se pone nostálgico, no está bravo por eso. Él lo que plantea es que eso era una consecuencia inevitable del desarrollo de la técnica. Y yo aprovecho eso para cobrar. O sea, desde el primer día del curso hemos dicho que arte es técnica, ¿ok? Y que siempre tendríamos que tener en cuenta esa relación, ¿no? Por eso en el taller hemos pedido que ustedes digan qué técnicas se utilizaron en la forma de arte, ¿no? Los materiales implican el óleo, cosas así. Siempre hay técnicas. Y por ejemplo, en la pintura, las técnicas, hasta que empieza la fotografía, pues básicamente era el pincel, la pintura, los diferentes tipos de pintura, el óleo, lo que tú quieras, la lona y la habilidad del autor. Pero como te digo, si la técnica básicamente se orientaba a la mímesis, por eso la importancia de la mímesis, ya te doy la palabra, Héctor, ¿ok? No te olvides, ¿no? Que en gran parte, si tú quieres resumir todo lo que hemos dicho, la evolución del arte en la pintura tiene como un eje fundamental que abandona la mímesis, porque era la forma típica de representación que venía de los griegos, que era la más perfecta. Ahora la técnica obligó a reconsiderar ese asunto. Héctor, ¿qué nos quieres decir? Sí, señor, pero entonces eso también parecería como una respuesta, pues, al mercado del arte, que, pues, digamos, un mercado basado altamente en la especulación,
y que pues ha hecho que, digamos, que el arte, que las obras maestras entonces estén al alcance de unos pocos que tienen la cantidad de dinero para comprarlas y que vayan entonces a parar a colecciones privadas. Correcto. Yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo y los demás, ¿verdad? Uno no entiende por qué ciertas obras han alcanzado unos precios tan absurdos, ¿no? Una obra de Leonardo da Vinci, que entre otras cosas no están plenamente seguros que es de él, es la más costosa, 450 millones de dólares, hazme el favor, ¿no? Eso, como tú dices, ha producido una inflación así espantosa que, entre otras cosas, están diciendo que se ha utilizado para lavado de activos. ¿Cómo te parece? Así va la cosa, ¿verdad? Buen apunte. Sigamos. La recepción de la obra de arte, culto y exhibición. Por primera vez en la historia universal, la reproducción técnica emancipa a la obra artística de existencia parasitaria en un ritual. Otro ejemplo. Acá, esta imagen de época te presenta la creación, un oratorio de Joseph Haydn. Haydn es un gran músico, ¿no? Casi no se escucha ahora. Tuvo como la mala suerte de ser contemporáneo de Mozart. Mozart lo eclipsó, pero Haydn escribió montones y montones de obras, algunas muy buenas, ¿verdad? Compuesta para una única representación el 27 de marzo de 1805. O sea, a este señor le dijeron, bueno, este día va a ser la inauguración de un edificio de gobierno X, que no recuerdo cuál, no es importante, y él escribió esa obra para eso, para que sea algo así como cultural político. Ok, listo. Yo no puedo escuchar la obra porque ya ese hecho pasó. Creo que no. Ahí tienes varias versiones en vinilo de la famosa creación de Haydn. Por tanto, cuando yo escucho la creación de Haydn acá en mi casa, pues no tengo nada que ver con el culto para el cual ella fue programada. Creo que eso ya lo entendemos todos perfectamente, ¿no? Ahora, Walter Benjamin dedica dos momentos concretos, primero a la fotografía y luego al cine, que son los que más le interesan, ¿ok? Entonces te estoy mostrando a este señor y a todos nos interesa, Eugene Atget. Se supone que es el primer fotógrafo que asociamos con el arte. Con Atget, no estoy seguro si eso será el primero realmente, pero ha trascendido así históricamente, ¿no? Entonces aquí tú tienes ya arte fotográfico, fotografía como arte. Yo no estoy seguro que él haya entendido o haya tenido la intencionalidad de decir, bueno, de ahora en adelante conmigo nace la fotografía como arte. No fue el primer fotógrafo, ni mucho menos, ¿correcto? Pero el hombre ya se ocupó, por ejemplo, de visitar ver las calles de París a tal hora del día, en tal ángulo, por ejemplo, sin personas, con personas, etcétera, etcétera. Y ya entonces la fotografía empieza a representar algo más que la simple técnica de duplicar una imagen, ¿no? Que al principio pues se utilizó con fines muy prácticos. Los que diseñaron la fotografía, lo mismo que los inventores del cine, jamás pensaron que eso iba a ser como para que algún día podía convertirse en arte. Lo pensaron como innovaciones técnicas. Y repito lo que dije. Parte importante de este curso es que tú entiendas, ¿no? Que los desarrollos técnicos se pueden convertir en procedimientos artísticos. Y no nos da pena el asunto y al contrario nos gusta, ¿no? Aquí tienes otra imagen, tú sabrás si le das valor o no, pero no. Vemos esta imagen que podríamos considerar artística si tú lo deseas, si tú lo asumes así, pero lo que me interesa es esto. En vano se aplicó por de pronto mucha agudeza para decidir si la fotografía es un arte. O sea, se especulaba, se discutía, sin plantearse la cuestión previa sobre si la invención de la primera, ¿okay? O sea, si la invención de la fotografía no modificaba por entero el carácter de la segunda, o sea, del arte. Y yo creo que la respuesta es sí. Si no la modificó, la cambió. Te repito, el impresionismo no es una coincidencia, surge después de la invención de la fotografía. El impresionismo es el primer estilo que definitivamente abandona ya conscientemente la mimesis y empieza poco a poco a orientarse a la capacidad expresiva del artista, no tanto a lo que él ha representado. ¿Ok? Dice Benjamin, ¿no? Que aún hay como cierta nostalgia, ¿no? De esa idea de que el arte de la pintura pues nos llevaba como algo ceremonial, como algo afectivo, cuando nosotros, y yo creo que ese ejemplo pues ya se quedó pasado de moda, ¿no?
mostramos a nuestros amigos, a nuestras personas, sacamos de la billetera una fotografía donde está, mire, esta es mi mamá, este es mi papá, estos son mis hijos, ¿ok? O sea, que en la fotografía todavía tendríamos la oportunidad de ver algo, ¿no? De esa nostalgia, ¿verdad? El valor cultural de la imagen tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los seres queridos, lejanos o desaparecidos. Pues sí, pero ahora me imagino que nadie saca la fotografía de la billetera, sino que sacamos el celular y le mostramos una exhibición así digital de nuestras fotografías. ¿Listo? Hablemos un momentico de las fotografías. Benjamin no considera que este proceso sea negativo, ¿no? Tu idea es reconocer los procesos científicos y los recursos de la clínica y darle, como te digo, un enfoque liberador. Imagen, ¿sí? Procedimientos y técnicas artísticas en pintura. Estas son las técnicas o los recursos técnicos de la pintura, ¿no? No creas que solo es un pincelito. Depende. Ahí toca preguntarle al pintor que es el que sabe. Esto no es pintura de Rocha Gorda, definitivamente. Pues por algo tendrán que estudiar tantos años los que estén en esto de las artes plásticas, ¿no? Cosa que nos gusta mucho, ¿ok? Cámara fotográfica 1839, 1960, 2020. De hecho, ¿no? Hoy día ya las grandes empresas de constructoras están dejando de fabricar las cámaras pequeñitas. ¿Para qué? Si ya en nuestros teléfonos tenemos 3 o 4 cámaras muy poderosas. Y esto sí que ha cambiado, ¿no? Entonces, dependerá de ti que el procedimiento técnico teléfono se convierta en procedimiento artístico a tu nombre. En la universidad, en la Tadeo, yo he tenido unas experiencias muy buenas con fotografías que plantean los estudiantes. Había un chino que se me hacía un genio, este pelado. Cualquier cosa que la fotografiaba, algo tenía este pelado que le daba un aire raro, especial a la cuestión. Yo le dije que se orientara por el asunto y él no me tomaba en serio, ¿correcto? Pero de esto que estoy diciendo podríamos sacar una conclusión importante, muy práctica para todos nosotros, ¿no? En el segundo corte y el tercero desarrollaremos una bitácora. Lo haremos en una preentrega y en una entrega final. Y ahí tendremos que poner imágenes. Y yo sugeriría que pongamos nuestras propias imágenes. Supongamos que te dio por fotografiar la Plaza de Bolívar por alguna razón, ¿ok? Pues sí, en la internet vas a encontrar montones de fotografías. No, más interesante sería la fotografía que tú tomaste. Y ahora todos podríamos llevar un registro, ¿no? De nuestras propias experiencias de vida a través de imágenes. Yo lo estoy haciendo hace un buen tiempo, tengo una enorme cantidad de fotografías y me gustaría, ¿no? Alguna vez darlas a conocer. Ojalá. Pilas con la que te voy a mostrar. Estas cifras se han quedado, pero observa. 2014, las personas subieron un promedio de 1.8 billones de imágenes digitales cada día. ¿Sí oíste? 1.8 billones, ¿no? Esto es 657 billones de fotos por año. Cada 2 minutos, los seres humanos contemporáneos toman más fotos que las que han existido en los últimos 150 años. Yo leo esto y no lo puedo creer, ¿no? Y hoy me imagino que es peor porque pues ahora tenemos, según una cifra de una página serie que leí, más de 14.000 millones de teléfonos celulares en el mundo. O sea que por cada ser humano hoy tenemos por lo menos 2 teléfonos, ¿no? Entonces todo el mundo anda con una cámara fotográfica ahorita. Y por ahora uno que otro que anda con digamos, con una maletica o un estuche con pinceles como los que acabamos de ver. Definitivamente no creo que sea absurdo, como plantean algunos intelectuales, que pensemos que ahora todos los procedimientos técnicos no nos pueden llevar a formas de creatividad. En eso estamos invitados a todos, ¿no? La cámara fotográfica en ese sentido es mucho más democrática que los pinceles, porque todos podemos asumir ese asunto. Ahí tienes la fuente, por si te interesa, consulta. ¿De acuerdo? Aquí, de nuevo cobro la relación entre arte y técnica. Ya llegaré más adelante al punto, ¿no? Pero por ahora, pequeño paréntesis, quitémonos forever, para siempre, la idea de que existen 6 artes bellas o 6 bellas artes. Eso se lo inventaron algunos intelectuales del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración,
Y de ahí nos dejaron la idea de que tenemos las bellas artes. ¿Cuáles eran las bellas artes? Pues la escultura, la pintura, la arquitectura, la música, la danza y la poesía. Y eso dejó fuera, por ejemplo, al teatro, para no empezar, ¿cierto? En la primera época. ¿Quién se le ocurrió eso? En algún momento en el siglo XVIII, los artistas de la jardinería tenían más prestigio que los artistas de la pintura. Por eso se le daba tanto bombo, ¿no?, a las representaciones de los jardines en los palacios en Europa. Era una cosa cotizadísima. Hoy día, creo que todos nosotros, pues yo por lo menos en mi casita, allá en mi finca, procuro que el jardín sea lo más hermoso posible. Y ahí hay estética y ahí hay creatividad. Quitémonos la idea de que las obras de arte solo eran las 6 famosas bellas artes. Técnica implica arte y viceversa. Aquí tú tienes el crecimiento espectacular, ¿no? De cómo cada vez la gente toma más y más y más fotografías. Es impresionante cómo podríamos dar el asunto. Ahora, otro punto al que se refiere Walter Benjamin es el cine, que le encanta. Y cómo no, ¿a quién no le gusta el cine? Yo no conozco ninguna persona que no le guste el cine, es algo que sea un amargado por ahí que nunca sabe, ¿no? Él hace varias comparaciones, pero a mí me interesa dos especialmente, ¿no? Dice que en el teatro de emplazamiento promueve la ilusión virtual, ¿no? Es directa, es ritual imaginativa. O sea, lo que yo entendí es que cuando uno está en el teatro, en el escenario, pues uno está, digamos, junto a otra persona, a otra, y allá lejos ve el escenario y corremos las cortinas, etcétera. De manera que yo tengo que hacer como un esfuerzo que al principio es consciente y luego no, de que hay un escenario concreto. Me olvido de que yo estoy ante una cosa creada, ¿verdad? En cambio, dice Benjamin que en el cine eso es distinto, ¿no? Desde que yo entro, el espacio audiovisual me invade. Dejémoslo ahí y ahora doy el ejemplo. El pintor observa su trabajo desde una distancia, ¿no? Desde lejos. Tiene una visión de conjunto, una imagen total. Rara vez hemos visto una pintura que se concentre, por ejemplo, en un lunar. Sonaría raro. No, el lunar es parte de un rostro. El rostro sí lo vemos como retrato, ¿verdad? En cambio, en el cine trabajamos como si fuéramos operadores, ¿verdad? Textura de datos, la imagen es múltiples, troceada. Hoy día en el cine digital no sé cómo hará, pero cuando en el cine se manejaban rollos, ¿se acuerdan, verdad? Ya acabado de filmar todo, le llegaba al editor un montón de pedacitos. Y dependiendo de cómo él los juntaba, y eso es la edición, a veces la película podría fracasar, o lo contrario, ¿no? Una película que costó $7,500, El Mariachi, 1993. Tiene una edición espectacular. Y el director, que era un mexicano, la tomó con una sola cámara barata. Ese mismo año se lanzó al mercado Parque Jurásico. Decían que la película El Mariachi, que es la que estoy hablando, ¿sí?, costó lo que un segundo de Parque Jurásico. O sea, que con una buena habilidad, ¿ok?, una simple cámara, yo puedo hacer cosas importantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? Este es el teatro, ahí es donde está diciendo, ¿no? Tú tienes que hacer como el esfuerzo mental de decir, no hay cortinas, etcétera, la señora que está al lado no hace fru con la ropa. En cambio, cuando estamos, por ejemplo, en el IMAX, pues prácticamente que las imágenes se nos salen de allá, nos atrapan, ¿no? Como veremos más adelante. Está el holograma, está la realidad virtual, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente que son cosas muy distintas, ¿verdad? Y son narrativas diferentes. Por favor, usemos esta expresión. ¿Okay? ¿Quieres defender el videojuego contra ellos y sus intelectuales que dicen, oiga, apague esa vaina, usted se está embruteciendo? Pues responde, no, señor, usted no entiende que hay diversas narrativas. Hoy tenemos narrativas distintas. Y las narrativas del videojuego, por ejemplo, ¿no?, han incorporado al cine una velocidad narrativa increíble, ¿no? Por eso nos parecen tan aburridas, incluso buenas películas de los años 60, 70, ¿no?, que son como muy lentas para comparación de las formas narrativas contemporáneas. Y ojalá todos, pues, si nos gusta el cine, procuremos ser lo más objetivos, ¿no?, que es un plano entero, americano, medio, corto, primero, detalle, para poco a poco irlas utilizando. Esto, por ejemplo, para los estudiantes acá de medios, es pan de todos los días. Pero yo creo que para nosotros los espectadores de cine también es importante, ¿no? Más allá del gusto, conocer un poco estas técnicas, ¿verdad? Ok,
Avancemos. Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto a toda la existencia de las colectividades humanas, el modo y manera de su percepción sensorial. Esto que está ahí para mí es oro en polvo. Está aludiendo directamente a la palabra estética con la técnica. ¿Ok? Estética hemos dicho que es cómo percibimos las cosas. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? Que nosotros hemos tenido cambios sensoriales de percepción precisamente porque han llegado nuevas tecnologías que nos permiten aumentarlas. Y con eso, ¿no? Nuestras propias experiencias en todo sentido se van a modificar, ¿verdad? El cine es un sistema de representación estrictamente ligado a los sistemas de percepción e interpretación del ser humano. Está basado en una ilusión óptica ligada al proceso cerebral conocido como el efecto Pi. Si te interesa el cine, pilas con el efecto Pi. Tú lo consultarás, te digo qué es. Ilusión óptica de nuestro cerebro que hace percibir movimiento continuo aparente en donde hay una sucesión de imágenes estáticas. Los que saben de cine saben cuántas imágenes por segundo debe ir en el celuloide, ahora en lo digital será distinto, para que uno tenga la sensación de que se está moviendo, ¿no? Por eso, el cine desmitifica al arte, ¿no? No hay problema. ¿Qué hay de malo con esta famosa pintura de Jerry Cole, que es el Derby? ¿Alguien, por favor, me responde? Ana. Sí, profe, que los caballos, como que ese corrido no es lo natural de un caballo. Ellos normalmente pues tienen que tener alguna de las dos patas sobre la tierra. Ellos no Correcto. corren así. De entrada, no sé si te pasó a ti lo que a mí, ¿no? Que apenas vi esto dije, estos caballos parecen como aplastados o algo así. Yo pensé Sí. como, ¿sí? Me Sí, chocó. me pasó. Exactamente, ¿no? Jerry Cole pues no tenía estas ventajas que tenemos hoy. Ahí tú tienes lo que estás diciendo. El caballo siempre tiene que tener un punto de apoyo. Quizás en algún instante muy leve, ¿no? Como lo ves en la segunda fotografía de arriba, está elevado, pero jamás como lo vimos en las fotografías, ¿ok? El ojo humano es capaz de percibir movimientos a partir de información aumentada, ¿no? Perdóname, es incapaz. Ahí tú tienes la imagen concreta. De manera que si a Jerry Cole le hubieran mostrado esta película, pues no hubiera dibujado el asunto así. O sea, la mimesis en algunos casos podrá representar, por ejemplo, la expresión del rostro, como en la Mona Lisa de Leonardo, ¿no? A propósito del joven que decía que la Mona Lisa no era santo de su devoción, no te preocupes porque no eres el único. Humberto Eco decía que él nunca entendió por qué gustaba tanto la Mona Lisa si le parecía un travesti, ¿no? Entre otras cosas que la Mona Lisa, no te vas a olvidar, es un cuadro incompleto. Leonardo solo completó 3 cuadros. Ok, avancemos. ¿Y qué me dices de esto? Esto es cine, ¿no? ¿Pero qué cine? ¿Ya? Esto es cinerama. Hoy día tú pues estás en las salas de IMAX y todo ese cuento. Pero la primera vez que apareció este asunto, así de esas pantallas gigantescas, fue cuando se inventó la llamada CinemaScope, que ya no se utiliza ese cuento, ¿no? El CinemaScope era una técnica que consistía en poner un lente especial al proyector. Entonces el proyector ampliaba enormemente lo que se había filmado en el formato que era básicamente cuadrado. Luego vino la pantalla cóncava, con la ilusión de que uno estaba por dentro, ¿no? Ya desde 1952, fíjate, ¿no? El cinerama. Consulta lo que te podría interesar en otra exposición, a ver un poco de este asunto. ¿Ok? Salvar el cine. 1930 apareció la televisión. La televisión. Esta es la primera expresión de transmisión de televisión en el mundo. 2 de noviembre de 1936, la BBC de Londres inició la primera transmisión pública regular en el mundo. Entonces, al cine, que ya era en sí mismo un avance, le llegó competencia, ¿no? Otra técnica. Y por eso el cine tuvo que acudir a cosas como estas. Porque ya no bastaba con que la gente fuera a las salas de teatro común y corrientes, porque ahora ya tenía la posibilidad, aunque sea más chiquitito, de verla en la casa. Entonces, el cine se nos puso las pilas y, por supuesto, ya veremos más adelante de a dónde hemos llegado, ¿verdad? Por eso, el último punto que me gustaría comentar ahorita, ¿correcto? Es que
La fotografía nos ha cambiado las cosas. Y como te digo, no solamente es el impacto estético de placer, es nuestro propio entendimiento intelectual del mundo. Acá, cromosoma X, cromosoma Y. Pero que con una sola macrofotografía podemos comprobar la superioridad genética, algún filósofo diría ontológica, del sexo femenino. Porque ahí lo tienes el cromosoma Y, que es el que realiza a los hombres, que es chiquitico, la cuarta parte del cromosoma X, que es poderoso, duro, y peor, el cromosoma Y tiene la mitad de su elemento en decadencia. Algunos nos dicen que el cromosoma Y desaparecerá. A lo mejor las mujeres dominarán la Tierra. Increíble, ¿verdad? Contrario todo a lo que dijo la Biblia. No te olvides. Según la Biblia, era al revés, ¿verdad? El cromosoma del macho era el fuerte. Y de ahí es que sacaron una costilla para todas las mujeres. La fotografía solita podría modificarte eso. Y por favor, tómame la nota de la palabra macrofotografía. Por ejemplo, esto. Mira qué belleza. Es simplemente una flor. El artista habrá puesto una luz en algún momento, en algún punto. De eso se trata nuestro ingenio, nuestra imaginación, para que de cosas simplemente cotidianas nosotros podamos hacer probablemente maravillas. ¿Qué será esto? ¿Alguien puede especular qué será esto? Escamas de mariposa, ¿no? La naturaleza hace cosas extraordinarias. Fíjate lo que te estoy mostrando acá. ¿Sí? ¿Lo podías ver con tus ojos? No, señor. Lo podemos ver con macrofotografía. O sea, la macrofotografía nos da una imagen sensorialmente poderosísima que antes nosotros no podíamos obtener. Creo que sería inútil discutir que definitivamente Benjamin sí tiene razón, ¿no? La tecnología ha permitido que nuestra sensibilidad concreta tenga un cambio fundamental. Y de ahí el arte no se puede quedar quietico, pintando como decían los griegos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y fíjate, ¿no? Estas imágenes, en mi finca yo veo cada rato estos moscardones que se estrellan contra las paredes y siguen como si nada. Pues a alguien se le ocurrió, ¿no? Mirarlo con detalle, macrofotografiarlo y aplicar la estructura que podemos conocer de este animal increíblemente resistente a armas de guerra, por ejemplo. ¿Sí? Y yo no creo que tú quieras matar a este animalito, ¿o sí? ¿Alguien lo puede reconocer? ¿No te parece lindo? ¿Cute? A mí me parece muy bonito. Pero si lo ves de lejitos, tal vez no tanto. Una polilla. ¿Qué tal? Una polilla en macrofotografía. Hermosa. ¿Reconocen esta cosa horrorosa? ¿No será que los directores de cine que quieren hacer películas de terror simplemente podrían mirar macrofotografía? Creo que lo hacen, ¿no? Porque esto es nada más y nada menos que una miserable y común y corriente pulga. Tus perros probablemente tienen varias de ellas. ¿No será que nos interesa reflexionar en esto? ¿Cómo será el mundo si lo vemos a través de lo infinitamente pequeño? Y fíjate, ¿no? El juicio, el cuidado con que alguien se tomó esta fotografía. Simplemente una hormiga. Yo imagino que en tu día de campo viste varias hormigas en la mesa, que jarteras se subieron el sándwich. ¿Por qué no utilizas una buena cámara? Yo tengo una acá muy buena, ¿verdad? Pero cada vez son mejores para tomar este tipo de cosas. Vemos la realidad de una manera muy diferente. ¿Y qué me dices de esto? Un saltamontes. Yo desafío a cualquier artista de Hollywood que se inventan extraterrestres a que haga cosas tan extraordinarias como estas. O sea, la naturaleza ha estado como oculta para nuestra propia percepción. Ahora podemos verla distinta, ¿no? Por eso, última imagen, por favor, no lean lo que dice abajo, si no, no tiene sentido. ¿Qué será lo que estás viendo allí? Después lo lees. Te lo digo de una vez. Un tenedor. Simplemente un tenedor. O sea, la persona que tomó esta macrofotografía se tomó un ratico para enfocar exactamente la punta de los tenedores. Y nos queda algo que parece, aparentemente no tiene nada con el tenedor, ¿verdad? De manera que concluyamos, ¿no? El aura de la obra de arte era una herencia religiosa, de culto, ¿sí? Ideológicamente persistió durante muchísimo tiempo. ¿Y cuál fue ese tiempo? Pues exactamente el tiempo que duraron las percepciones religiosas del mundo. No te olvides que la ciencia y la técnica poco a poco ya han ido desmitificando esas cosas.
Pues tarde o temprano al arte también le tocaba asumir el mismo proceso. El arte se desmitificó, se desculturalizó, perdió su aura, pero ahora tenemos una posibilidad muy distinta que tendríamos que plantear en otros términos. De manera que eso es lo más importante que tendríamos que pensar respecto al problema de la obra en la obra de arte. Ya lo hemos entendido. ¿Qué fue lo que hizo la reproducción técnica de la obra de arte? Eliminar la obra de la obra de arte. No lo vemos con nostalgia, lo vemos como una necesidad histórica. Esta es la primera clase que corresponde al segundo corte. Ya estoy viendo que ya varios de ustedes entregaron su reseña. Ya también Maciel, nuestra monitora, me envió el formato Excel, de manera que los grupos ya están hechos. No sé si tendremos alguna pregunta al respecto de los trabajos. Bueno. Profe, qué pena si es que usted quedó en mostrarnos una reseña de trabajos que ya haya recibido anteriormente, como para que nos guiemos. No eran las reseñas, sino los talleres. Pero, exactamente. Correcto. Entonces, ahora mismo, más adelantico, en el transcurso de la tarde, estoy subiendo una o dos de esos ejemplos para que ustedes los puedan ver. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Héctor. ¿Algún otro comentario? Profe, yo te iba a preguntar, ¿tú de casualidad vas a subir la diapositiva de la clase pasada? ¿O será que o yo no la encuentro? ¿Ya se subió? Ah, ok. Ya la subí. Y de hecho, voy a subirlas todas. Permítanme, yo chequeo un momentico. Voy a abrir la página de la universidad. Entonces, sí, correcto. Segunda exposición, forma y contenido. No te olvides que esta nos interesa, ¿no? El enlace lo tienes ahí para escuchar la charla que yo grabé sobre el tema de forma y contenido. Sí, ya están las exposiciones. Aquí la tiene, la tercera y la cuarta, todas están. Pero voy a poner la que expuse sobre cómo elaborar una reseña, porque esa no la he puesto porque pueda que a alguien le interese. De manera que, si alguien quiere quedarse conmigo a charlar, con mucho gusto. Ya hemos terminado la clase. Les agradezco a todos muchísimo su asistencia y espero que hagan sus trabajos juiciosos. Si alguien quiere quedarse a charlar conmigo, discutir, con mucho gusto. ¿Ok? Que tengan feliz día. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao. profe.